Bueno, pues hoy vamos a hablar del capítulo de los trastornos del sueño y la vigilia, que yo creo que es bastante más sencillo que los anteriores, porque básicamente ya no vamos a hablar tanto de neuronas y de tantas redes, sino básicamente de dos neurotransmisores, la histamina, que es el único que nos quedaba por estudiar, y el GABA, que ya hablamos de él, que es el neurotransmisor inhibidor. Y bueno, para empezar, los contenidos fundamentales, luego fármacos, tampoco hay muchos. Y incluso muchos son fármacos que ya hemos estudiado y nos va a servir para repasarlos. Para empezar un poco con el concepto del sueño y la vigilia, a lo largo, podríamos hablar de una clase, entre lo que es dormir y lo que es estar despierto, entre estos dos extremos, hay muchas maneras diferentes en las que podría estar nuestro cerebro y que algunas son intermedias. Y esto es un poco lo que representa este gráfico. Por ejemplo, desde estar dormido podríamos estar con simplemente una somnolencia o un poco de sedación. Podría ser que estamos despiertos pero nuestra función cognitiva no está al 100%. Podríamos estar simplemente desatentos. Podemos estar despiertos, alertas, creativos, pero también nos podríamos ir al exceso del estar despierto. Tener insomnio o estar hipervigilantes, tener una sobreestimulación que nos va a impedir dormir, estar en un estado de pánico-miedo o incluso ya en el extremo padecer de psicosis y de alucinaciones. Básicamente en este tema lo que vamos a hablar son de dos casos más concretos. La somnolencia diurna, es decir, aquellas personas que durante el día tienen mucho sueño y a qué puede deberse y cómo tratarlo, y el insomnio nocturno, cuando no podemos dormir y a qué podría deberse. Aquí os he señalado que una de las regiones que tiene bastante que ver con los estados de sueño y vigilia es el sistema reticular activador ascendente, que es el responsable de todos estos cambios. Y dentro de este sistema está el hipotálamo, que es donde vamos a encontrar los diferentes núcleos que regulan de uno u otro modo el sueño o la vigilia. Después hablaremos un poquito más de ellos. Entonces, lo primero que a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, porque yo esto no sabía que existía, es que en nuestro cerebro tenemos un interruptor de sueño y un interruptor de vigilia. De tal manera que cuando se activa el interruptor del sueño, entramos en el estado de sueño, y cuando se activa el de vigilia, nos despertamos. Son dos regiones diferentes que se encuentran las dos en el hipotálamo. El interruptor de encendido, es decir, el que nos activa la vigilia, el que nos despierta, se encuentra en una región que son los núcleos tuberomamilares del hipotálamo. Después veremos un mapa del cerebro donde se ven todas estas regiones. Y cuando se activa el despertar. ¿Cómo lo hace? Bueno, el dibujo salió un poquito borroso porque la verdad es que no lo he podido conseguir de más calidad, un poco, creo que es un escaneado cutre del libro, pero aquí tendríamos los núcleos tuberomamilares del hipotálamo. Entonces, lo que van a hacer es que descargan histamina. La histamina va a ser el neurotransmisor responsable de que nos despertemos. Y va a descargar histamina en dos regiones. Por un lado, va a haber una descarga de histamina en el córtex, que estaría aquí, que va a activar las neuronas piramidales. Acordaros que eran esas neuronas, las neuronas principales del córtex, y además muchas son neuronas glutamatérgicas que segregan glutamato y por lo tanto producen una activación del cerebro. Y también va a secretar histamina a otra región, que son los núcleos preópticos ventrolaterales del hipotálamo, que son los promotores del sueño. Lo que va a hacer es inhibir el estado del sueño. Entonces, ¿cómo nos despertamos? Se activan los núcleos tuberomamilares, secretan histamina y, por un lado, activan al córtex y a las neuronas glutamatérgicas piramidales del córtex, y, por otro lado, inhiben a los núcleos preópticos ventrolaterales, que son los inductores del sueño. Esto principalmente, ¿cuándo va a pasar? Pues va a depender un poco de nuestros ritmos circadianos, es decir, de
de otras secreciones o de otros cambios en nuestro cerebro que son los que nos regulan el tipo de persona que somos y cuándo nos despertamos, y también de la luz solar. Y la otra región del cerebro, que es el interruptor de apagado o el inductor del sueño, pues son los núcleos preópticos ventrolaterales del hipotálamo, los VLPO, porque las siglas son en inglés, que están aquí, que en vez de segregar histamina, lo que hacen es segregar GABA, el neurotransmisor inhibidor. Entonces, este GABA se descarga en los núcleos tuberomamilares, inhibiendo a estos y, por lo tanto, inhibiéndose la vigilia. O sea que básicamente es un mecanismo en el que hay como dos regiones, donde una inactiva a una y la otra inactiva a la otra. Pero aparte de estas regiones, tenemos también otros dos conjuntos de neuronas en el hipotálamo que también regulan el sueño y la vigilia. Por un lado, lo he tachado sin querer, las neuronas de orexina del hipotálamo lateral. Estas neuronas lo que hacen es que estabilizan el despertar. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado tenemos el interruptor de despertar, el interruptor de encendido que está en los núcleos tuberomamilares. Pero esto lo único que hace es que te despiertes. Pero claro, una cosa es que te despiertes y otra es que te mantengas despierto. Entonces, para que una vez despierto sigas despierto y no vuelvas a caer dormido, son importantísimas las neuronas de orexina, que de hecho suele haber alteraciones en este sistema en las personas que padecen narcolepsia. Entonces, estas lo que hacen es que estabilizan el despertar a través del neurotransmisor orexina, que es un neurotransmisor nuevo que no lo vamos a estudiar en detalle. Y luego estarían las neuronas sensibles a la melatonina, que estas se encuentran en otra zona del hipotálamo, los núcleos supraquiasmáticos, y sabemos que la melatonina es la principal molécula reguladora de los ritmos circadianos y es la molécula que de alguna manera va a empezar a inducir el proceso de sueño y el proceso de despertar. Y va a estar muy condicionada por la presencia de luz. Entonces, cuando hay luz, se inhibe la secreción de melatonina, esta secreción es menor y entonces se activa el despertar. Mientras que cuando hay muy poquita luz, se induce la secreción de melatonina y esta va a activar el estado de sueño, de somnolencia. Entonces, los cuatro grupos, o sea, de alguna manera, la melatonina estaría relacionada con, como veis aquí en el dibujo, porque esto no lo he explicado muy bien, aquí tendríais los núcleos supraquiasmáticos regulados por melatonina. Cuando es de día ya hay muchísima luz. ¿A quién va a activar la melatonina? O sea, hay poca melatonina, entonces se van a activar los núcleos tuberomamilares y nos vamos a despertar. Cuando es de noche y entonces hay poca luz, hay mucha melatonina, quien se va a activar son los núcleos preópticos ventrolaterales y entonces se induce el estado de somnolencia. Y entre medio tenemos las neuronas de orexina, que cuando se produzca el despertar su función va a ser estabilizar que sigamos despiertos. No sé si os he liado más o os lo he explicado. Serían un poco como los cuatro sistemas. Vale, aquí tenemos un dibujo del cerebro y más o menos dónde se sitúa cada uno. El promotor del despertar, los núcleos tuberomamilares, veis que están en esta zona de aquí. El promotor del sueño, núcleos preópticos ventrolaterales, los tendríamos en esta zona de aquí. Las neuronas sensibles a melatonina o núcleos supraquiasmáticos las tenemos en esta zona y me he dejado las neuronas de orexina del hipotálamo lateral, pues veis que están, ya me lío con tanta flecha, bueno, como en toda esta zona. Aquí tenemos representada la glándula pineal, que es donde se produciría la secreción de melatonina. Pero básicamente veis que todas estas regiones implicadas en el sueño y la vigilia están situadas muy próximas de lo que sería el tronco encefálico, que es donde se encuentra realmente el sistema reticular ascendente del que habíamos hablado antes. Vale, bueno, como comentábamos, otra molécula que está implicada también en los ritmos del sueño y de la vigilia es la adenosina. La adenosina es otro neurotransmisor, que tampoco vamos a estudiar en detalle, que durante el día, cuando nosotros nos
nos despertamos después de haber dormido bien, los niveles de adenosina en sangre son bajos, pero conforme va avanzando el día y vamos acumulando cansancio, vamos a ir aumentando los niveles de adenosina. Mientras que cuando empezamos a dormir por la noche, los vamos a ir disminuyendo. Y es que la adenosina se ha asociado con esa sensación de inducción del sueño, es decir, a mayores niveles de adenosina, más fácil es que se produzca la inducción del sueño. Veremos después que la adenosina va a tener una relación bastante curiosa con la cafeína, de tal manera que ambas van a competir por unirse a los mismos receptores. De ahí que la cafeína sea una sustancia que impida o retrase la aparición del sueño, aunque solo lo haga de modo temporal, porque todos sabemos que te tomas un café y al rato necesitas otro. Vale. Entonces ya empezamos un poco con los problemas. ¿Qué problemas nos podríamos encontrar, por ejemplo, de cara a un paciente? Un paciente con somnolencia diurna, que pues no puede hacer bien su trabajo porque se encuentra siempre cansado y con sueño. Parece ser que una persona que tiene sueño durante el día, lo que se ha producido es una desconexión del interruptor sueño-vigilia. Podría ser que esté fallando, por ejemplo, como tiene sueño durante el día, que no se estén inhibiendo los núcleos, el VLPPO, ¿no? Los núcleos paraventriculares, y que puede ser pues, porque no se segregue la suficiente histamina o por otra razón. ¿Qué tratamientos se emplean para personas con somnolencia diurna? Pues, por ejemplo, un tratamiento es el modafinilo, del que hablaremos más en detalle más adelante, que lo que va a hacer es que va a estimular que se produzca más histamina, porque la somnolencia diurna podría ser debida al déficit de histamina. Y además de favorecer que se segregue más histamina, también va a reducir la secreción de GABA, porque la GABA era la que inhibía el interruptor de despertar. Entonces, de esta manera se va a intentar que se active más el despertar. Pero claro, por otro lado, no solo tenemos que activar que la persona se despierte, sino que se mantenga despierta. Entonces, otro posible tratamiento sería la cafeína, que como ya os he dicho, va a ser un antagonista de la adenosina. Lo explicaremos más adelante, va a competir con ella y entonces lo que va a generar es vamos a sentir con la cafeína como que estamos menos cansados y también estamos más despiertos, porque nuestro cuerpo no se va a dar cuenta de que se está acumulando adenosina, aunque se sigue acumulando. Vale, la otra patología que podríamos encontrar sería el insomnio nocturno, personas que no pueden dormir por la noche. En este caso, lo que ocurriría es que se ha activado el interruptor de hay una activación del interruptor sueño-vigilia y la persona tiene el interruptor de la vigilia activado. ¿Cómo se podría tratar este problema para que una persona sea capaz de conciliar el sueño? Pues una posibilidad es el tratamiento con benzodiazepinas. No todas ellas, pero algunas tienen poder hipnótico. Lo veremos más adelante, que las hay pues más ansiolíticas, más hipnóticas, también un poco dependiendo de las dosis. Y otra posibilidad sería el tratamiento con antihistamínicos. Los antihistamínicos, si alguna vez habéis tenido que tomar antihistamínicos, suelen inducir somnolencia porque precisamente, como hemos visto, la histamina ayuda tanto en el córtex como en los VLPO, pues ayuda a que nos mantengamos al despertar. Entonces, si estamos reduciendo los niveles de histamina, pues esto va a producir o va a favorecer la somnolencia. Otra cosa que podemos encontrar, por ejemplo, en pacientes, sobre todo en pacientes deprimidos o en personas mayores, en adolescentes, es que los ritmos circadianos de la activación del interruptor de sueño o la activación del interruptor de vigilia estén retrasados o estén adelantados. Aquí os he puesto a modo de figurita un poco graciosa como los tres tipos de personas que existen en la sociedad, porque lo queramos o no, en esto hay, aunque los ritmos circadianos se pueden ver afectados pues, por un estado depresivo, por determinadas etapas de la vida, como la adolescencia, donde se sabe que
que debido a la reestructuración del cerebro en la adolescencia se produce un retraso del ritmo circadiano, pero también hay personas que genéticamente ya nacen con unos ritmos muy marcados y que es muy difícil que lo cambien, aunque tengan unos horarios laborales que sean totalmente opuestos a su ritmo, en el momento en que estén de vacaciones van a tener su mismo ritmo circadiano. Por ello, se suele clasificar a las personas en tres tipos. La alondra, que son aquellas personas con ritmos circadianos en los que el despertar se produce muy temprano y la entrada en el sueño, en la activación del sueño también se produce muy temprano. Son personas muy activas durante las primeras horas de la mañana, normalmente suelen desayunar bastante, son muy energéticas, pero a partir de mediodía han ido acumulando adenosina, se van cansando y ya para por la tarde ya van experimentando mucha somnolencia y para las 8 o 9 de la tarde están ya, vamos, molidos, ya no pueden con su alma. Luego estaría las personas que tienen un ritmo circadiano totalmente opuesto, los búhos. En los búhos lo que ocurre es que la activación del interruptor de despertar se produce bastante tarde, por lo tanto son personas a las que les cuesta ya no solo despertarse, sino mantenerse despiertos. Entonces les cuesta mucho, digamos, ponerse en marcha. Muchas veces ni siquiera tienen ganas de desayunar cuando se levantan porque su cuerpo todavía está como adaptándose al proceso de vigilia, pero luego por la tarde y sobre todo por la noche son muy, muy activos y tienen también la activación de su interruptor de sueño, también es muy tardía. Entonces son aquellas personas que trabajan muchísimo mejor de tarde y noche. Y entre medio de ambos podríamos considerar la paloma, que son quizá aquellas personas que podríamos decir que son capaces de adaptar su ciclo de sueño y vigilia un poco pues a su trabajo de oficina y que estarían un poco en el medio entre los otros dos, ¿no? Aquí, como os dice, vive cómodamente en el modo oficina, se despierta fácilmente por la mañana, pero no demasiado temprano y hace las cosas según lo programado. Bueno, pues en cuanto a los pacientes que nos podemos encontrar en sus, aparte del ritmo genético, ¿no? De su ciclo genético que ellos tengan, se pueden producir modificaciones. Por ejemplo, las personas con depresión suelen tener un retraso del ciclo, de tal manera que les cuesta más conciliar el sueño y también les va a costar más el despertar por la mañana. Igual los adolescentes, que os he dicho, es un proceso típico en la adolescencia que van a estar muy activos por la noche y por la mañana les va a costar más no solo el despertar, sino el mantenerse despiertos. Luego, otra cosa que suele ocurrir es que conforme envejecemos, si estamos sanos y no tenemos ningún otro problema, se suele ir adelantando el ritmo circadiano, de tal manera que solemos ir conciliando el sueño antes y también despertándonos más temprano. Pero ya os digo que sí que se ha visto que en muchísimos casos está influenciado genéticamente. Cuando estas personas tienen problemas para poder hacer vida normal con sus ritmos circadianos, pues hay que ver cómo se puede solucionar. Por ejemplo, en individuos que tienen la fase retrasada, pues sí que se ha visto que usar pantallas de móvil, usar tablet, trabajar con el ordenador a altas, o sea, por la noche, como esa luz inhibe la secreción de melatonina, pues es totalmente contraproducente, porque va a tardar mucho más en que se les induzca la fase de sueño. Incluso se podrían tomar, por ejemplo, melatonina. Se les podría administrar melatonina de tal manera que eso ya les vaya induciendo reajuste en los núcleos supraquiasmáticos, pues su ciclo. Si son individuos con la fase adelantada, pues lo que podrían hacer es al revés, utilizar el móvil, una pantalla, mantenerse muy activos, de tal manera que al mantenerse activos se retrase la producción de melatonina y no caigan o tengan sueño tan pronto. Bueno, respecto de la histamina, es el último neurotransmisor de los que íbamos a estudiar que nos quedaba, porque hemos estudiado ya 5 y en total son 6. Hemos estudiado dopamina, serotonina, norepinefrina, GABA y glutamato, bueno, si no me equivoco. Entonces la histamina es el que nos queda. Y es, como hemos dicho, el principal
neurotransmisor de la vigilia, aunque tiene muchas otras funciones. No solamente a nivel cerebral, sino que en el cuerpo también tendría otras funciones. Se sintetiza a partir del aminoácido histamina, que, como veis aquí, bueno, el aminoácido va a entrar en la célula a través de un transportador específico y una vez en la célula va a actuar sobre él una enzima, la enzima HDC, que es la enzima histidina descarboxilasa, y lo va a transformar en histamina. La histamina se va a almacenar en vesículas y esas vesículas, solo en el momento en que se active la neurona, van a ser segregadas al espacio sináptico. Aquí os he puesto un poco la fórmula molecular que tendría la histamina, que no hace falta que la sepáis, pero solo pues, por curiosidad. Los fármacos promotores de la vigilia van a inducir siempre la liberación de histamina. Bueno, no siempre. Veremos, por ejemplo, la cafeína no lo hace, pero muchos de ellos sí que están relacionados con inducir que se libre más histamina. Mientras que todos los antihistamínicos, como había comentado, aunque nos los tomemos para procesos de tipo de alergia, van a inducir somnolencia, porque también van a actuar a nivel cerebral. Bueno, ¿y qué ocurre con por ejemplo, con la histamina una vez que nosotros hemos producido histamina y ya no es necesaria? Bueno, pues aquí veis, cuando la histamina está dentro de la célula, podría ser degradada por acción de dos enzimas secuenciales, la histamina N-metiltransferasa y posteriormente la MAO-B, o bien mediante enzimas como la diaminoxidasa, que la inactivaría fuera del cerebro. O sea, como os he comentado, la histamina es una molécula que también es muy importante en procesos alérgicos. Sabéis que hay células del sistema inmunitario que cuando detectan sustancias que consideran extrañas y reaccionan contra ellas, liberan histamina. Entonces, bueno, pues fuera del cerebro hay otras enzimas que la degradan. A nivel cerebral, cuando la histamina se libera en la sinapsis, nosotros podemos degradar la histamina que está dentro de la célula, pero no aquella que está en el espacio sináptico, porque no tiene bomba de recaptación. Así como para la dopamina habíamos visto el TDA, para la norepinefrina el NET, para la serotonina el SER, etc., la histamina va a difundir y por lo tanto no solo va a actuar en la neurona posináptica, sino que también podría difundir y actuar en otras neuronas. ¿Y cómo son los receptores de este neurotransmisor? Pues básicamente podemos hablar de 4 tipos de receptores y que los vamos a encontrar en diferentes partes del cuerpo. Bueno, ¿veis los dibujitos? Muy pequeñitos. Aparte de la producción de histamina que hacen los núcleos tuberomamilares, tenemos también la producción de histamina, como os he dicho, por los mastocitos, que es un tipo de célula del sistema inmunitario. Y esta histamina es la que principalmente se encuentra relacionada con las alergias y las respuestas inmunitarias exageradas a determinadas sustancias. Nada, Alejandra. Bueno, entonces, hay 4 tipos de receptores. H1, que es el principal tipo de receptor que vamos a encontrar en el cerebro. El H2, que aunque también está a nivel de cerebro, no parece estar relacionado con la alerta. El H3 y el H4. Os los he puesto separados porque tanto el receptor H1 como el receptor H2 son posinápticos, es decir, que se encuentran dentro del cerebro en la neurona posináptica, en la neurona que está justo después de la que ha secretado la histamina. Y en ambos casos son receptores que están constituidos por una molécula que es una proteína unida a una proteína G. Es decir, cuando el receptor une la histamina, esa señal se transmite al interior de la célula activándose una proteína que se llama proteína G. Luego la proteína G activa a otra proteína que lo que va a hacer es incorporar grupos fosfato, va a fosforilar y esa proteína va activando a otras hasta que la información llega al núcleo de la célula. Y cuando la información llega al núcleo de la célula decide qué quiere hacer. Esa es la manera en que actuaría la histamina en estos 2 tipos de receptores, el 1 y el 2. Si os fijáis en el dibujo, por ejemplo, el receptor 1 está en el cerebro, está en los alvéolos de los pulmones, está en los vasos sanguíneos y en el corazón. Mientras que el 2 también aparece en el corazón,
aparece esto amarillo, tiene que ser alguna célula del sistema inmune, no sé muy bien qué es, aparece en el cerebro y en el estómago. Y es que sabemos que los receptores de tipo 1 son los más importantes en cuanto al estado de vigilia. Por ejemplo, son los que encontraríamos en las neuronas de los núcleos VLPO, y si están activos nos van a activar. No, en sangre, pulmones y corazón, ahí igual me he expresado mal. Bueno, a ver, la actividad cardíaca de alguna manera va a estar relacionada con el sistema de vigilia. Por ejemplo, el ritmo del corazón no es el mismo cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. O la profundidad de la respiración, por ejemplo, eso también cambia. Pero no significa que la histamina induzca el sueño a través de estos órganos, sino que probablemente, eso sí, vale, eso, que probablemente actuando sobre el corazón, pues reduzca el ritmo del latido. Vale, perfecto. Vale, y sin embargo, si bloqueamos los receptores H1, pues se va a producir somnolencia, sedación, etc. En el caso de los receptores de tipo 2, parece que una de sus funciones más importantes es la secreción ácida del estómago. Y serían el objetivo de fármacos que se están dando contra las úlceras. O sea, fármacos que lo que hacen es que cuando se unen a este receptor hacen que el estómago produzca menos ácido. De hecho, también se puede segregar histamina, no solo... Creo que también situaciones de mucho estrés favorecen la secreción de histamina, y entonces esto podría favorecer el exceso de secreción de ácido en el estómago y lo haría a través de los receptores H2. Luego están los receptores de tipo H3, que en este caso ya son presinápticos, es decir, que están en la propia neurona que secreta la histamina y funcionan como reguladores de la propia secreción de la histamina. Cuando este tipo de receptores se bloquea, esto va a permitir que la histamina actúe sobre los receptores H1. Es decir, si bloqueamos los receptores H3, estos no regulan la secreción de histamina, se segrega mucha más histamina y entonces se activan más los H1. Luego, por ahora vemos que los más importantes para el estado de vigilia serían H1 y H3. Y luego tendríamos los H4, que se desconoce si tienen algún tipo de... Bueno, no se han encontrado en el cerebro y se desconoce cualquier tipo de actuación relacionada con el sueño y la vigilia. El H3, en el libro ya no me acuerdo qué decía, pero aquí en el dibujo tampoco los pinta en el cerebro. Pero solo con que incrementen los niveles de histamina en sangre, pues ya tendrían un efecto indirecto. Vale, aquí tenéis un poco una representación de cómo la histamina se une a diferentes receptores. Por ejemplo, aquí, la unión a los dos receptores que son posinápticos. El H1 relacionado con el estado de sueño y vigilia y el H2 más relacionado con la producción de ácido en el estómago. Aquí tendríais la representación del H3 no está, simplemente aquí lo que quedaría sería la representación de qué es eso de que se trate de un receptor asociado a proteína G. Y es que cuando la histamina se une al receptor, esta es la molécula proteica, en el interior esta molécula proteica interacciona con una proteína G, que sería esa, que activaría otra proteína, que activaría otra, hasta que la señal llega al núcleo. Curiosamente, además, como hemos dicho que la histamina no tiene bomba de recaptación y que se queda ahí en el espacio sináptico y puede difundir, pues lo que va a pasar es que muchas veces llega a las sinapsis de glutamato. Entonces, en esa sinapsis lo que tenemos es el glutamato y un receptor NMDA, que era uno de los principales receptores de glutamato, que de hecho es el que estudiamos, que podría estar relacionado con la psicosis. Bueno, pues se sabe que la histamina también puede unirse a estos receptores de glutamato y entonces puede modificar algunas de las acciones de este neurotransmisor, teniendo en cuenta que el glutamato es un activador, es un neurotransmisor activador. Lo que supongo es que la histamina lo que está haciendo sería potenciar un poco sus efectos, para así potenciar también en nosotros el estado de vigilia.
Y ya nos quedaría un poco la parte de los fármacos. ¿Cuáles son los principales fármacos que se están utilizando en el tratamiento de estos problemas? Bueno, por un lado, esto lo copié un poco como venía en el libro. En el libro se hablaba como de que hay lo que es un insomnio primario y un insomnio secundario. Por ejemplo, el insomnio secundario es que yo he tenido, pues yo qué sé, una discusión con un compañero de trabajo y estoy como muy afectada y estoy dándole vueltas a que quizá no debía haber dicho eso, pero sí que lo he dicho y eso no me deja dormir. Vale, ese insomnio es un insomnio temporal que ocurre hoy porque ha pasado eso y ya está. Pero no tiene nada que ver por un insomnio primario, que es aquel que tiene como una causa justificada y que realmente pues hay que intentarlo tratar, porque es aquel que ocurre de continuo. No, no. No creo. A ver, si mal no recuerdo, porque ella... Lo que pasaba con el receptor NMDA en la psicosis era que el receptor NMDA era defectuoso en una interneurona GABA. O sea, teníamos una neurona de glutamato, una interneurona GABA y luego otra neurona de glutamato. Entonces, lo que hacía era que la primera neurona segregaba glutamato, el glutamato tenía que activar a la GABA para que secretara GABA y la GABA inactivaba a la siguiente de glutamato, que ya no segregaba glutamato, y entonces no se activaba la de dopa y no se secretaba dopa. Pero aquí estamos hablando, o sea, aquí realmente no sabemos si, claro, vale, y entonces decíamos que ese era defectuoso. Si el receptor es defectuoso, nos da igual que haya histamina, no se va a activar. Y por lo tanto, claro, cuando el receptor era defectuoso, entonces el glutamato no actuaba, el GABA no se estimulaba y como no se estimulaba el GABA, la segunda neurona glutamatérgica producía glutamato que inducía la producción de glutamina. En este caso se supone que estamos hablando de canales NMDA donde actúa el glutamato que los podría potenciar la histamina, pero no sé exactamente cuáles. O sea, ni sé exactamente en qué neuronas, pero potenciar la psicosis. Bueno, a ver, hemos visto en la primera gráfica, sí que hemos visto que desde el estado de alerta a estar cada vez más despiertos podríamos llegar a una psicosis, ¿no? Y de hecho, todo el consumo de drogas alucinógenas y de estimulantes y la gente que toma muchas drogas activadoras puede terminar desarrollando psicosis. Probablemente haya una relación, pero mis conocimientos son limitados para poderos explicar esa relación. Pero probablemente sí, porque sí que en la primera gráfica, pero ya no sé cómo. Eso sí que ya no sé cómo. Bueno, aquí os he puesto en gris un cuadrito, que copié también del libro, en la que dice como que antiguamente lo más importante o que lo que intentaban los expertos era tratar el insomnio, es decir, que las personas que tenían insomnio durmieran. Y actualmente la verdad es que es una buena idea y probablemente vaya por ahí, ¿eh? Probablemente vaya por ahí que todo el consumo de todas estas drogas que nos mantienen mucho más despiertos, las anfetaminas y tal, puedan terminar derivando en desarrollo de psicosis porque igual, de alguna manera, están mediando ahí los receptores NMDA. Puede ser. Bueno, actualmente lo que se quiere más es enmascarar sus síntomas. Ya se acepta a veces que ese insomnio no tiene solución, pero sí que intentar darle a la persona pues un descanso, que pueda dormir al menos algo. Y uno de los fármacos que más se utilizan son las benzodiazepinas. Aquí os he puesto una tablilla que ya la utilicé en otro tema, donde hay diferentes benzodiazepinas con la duración de su vida media. Las hay de vida media corta, intermedia y larga. Y en función de la vida media, pues van a ser mejores como, pues van a ser buenas como ansiolíticos, como hipnóticos o van a tener diferentes efectos. Cuando usamos fármacos con una vida media demasiado corta, lo que puede ocurrir es que si la vida media de ese fármaco es corta, pues sí que nos induzca sueño, pero igual a las 4 o 5 de la mañana ya estamos despiertos. Va a haber despertares tempranos. Si, sin embargo, tienen una vida media muy larga, nos van a inducir sueño y a la hora de despertar vamos a seguir todavía con mucha somnolencia. Entonces, hay que intentar ajustar un poco
el efecto máximo de la droga con las horas de somnolencia que queremos que proporcione. Esta tablita es mejor, aunque ya sé que la calidad no es muy buena porque no me dejaba cogerla en tamaño grande, la tuve que coger en tamaño pequeñito, pero aquí sí que tenéis pues un poco en qué se están usando en la clínica algunas benzodiazepinas. Por ejemplo, el midazolam, que tiene una vida media relativamente corta, que no sé si nos venía aquí en la anterior, ¿vale? Entre 1 y 1,5 horas. Bueno, la verdad es que es casi demasiado corta, me parece a mí, como hipnótico. Alprazolam, intermedia, bueno, algunos ansiolíticos. Tenemos también como hipnótico flunitrazepam. Bueno, yo no soy ninguna experta, pero por ejemplo, yo ahora por un problema en el cuello he estado tomando diazepam, tanto como relajante muscular como hipnótico. Aunque aquí lo pone como anticonvulsivo, a mí me dijo el médico que principalmente me lo daba también como hipnótico. Y aunque sí que tiene una vida media un poquito más larga, porque estuve leyendo que era una vida media de entre 20-30 horas o así, a mí no me produce, por ejemplo, yo me despierto, puedo tener una ligera somnolencia, pero no tengo una somnolencia muy, muy fuerte. O sea, creo que, claro, tampoco tengo insomnio, pero no es que tengan una somnolencia muy fuerte y de hecho mi abuela que padecía de insomnio estuvo tomando también diazepam, o sea que no solo los que vienen aquí como hipnóticos realmente son hipnóticos, algunos con vida media un poquito más larga o intermedia también se están utilizando. ¿Cómo actuaban las benzodiazepinas? ¿Os acordáis más o menos? ¿No? Bueno, las benzodiazepinas actuaban sobre los receptores de GABA. GABA es el neurotransmisor inhibidor y no sé si os acordáis que había receptores GABA A, GABA B y GABA C, pero nosotros nos centramos en los GABA A. Entonces, cuando GABA se unía a su receptor, activaba un canal, que era un canal de aniones cloruro, que los vemos aquí, que provocaba la inactivación de la neurona que tenía ese receptor de GABA, porque GABA inactiva. Y lo que decíamos es que las benzodiazepinas por sí solas no hacían nada, si se unen al receptor ellas por sí solas no hacen nada, pero en presencia de GABA actúan como moduladores alostéricos positivos, es decir, potencian la acción de GABA. Entonces, cuando se une GABA y se une la benzodiazepina, las dos juntas provocan mucho más efecto. Esto explica, por ejemplo, que a mí, si ya el GABA es un neurotransmisor que me tranquiliza, si yo me tomo una benzodiazepina, pues me voy a tranquilizar muchísimo más. También, si se combina con sustancias que relajan o que deprimen el sistema nervioso, como alcohol, por ejemplo, benzodiazepinas o barbitúricos con alcohol, pues como actúan también igual, relajando, pues la relajación va a ser todavía muchísimo mayor, pudiendo llegar incluso a un coma. Vale, ¿cuál es el problema de las benzodiazepinas? El problema siempre es que generan dependencia y que además también generan tolerancia, es decir, que cada vez vamos a necesitar mayor dosis. De hecho, normalmente si te piden tomar una benzodiazepina durante un periodo de tiempo muy prolongado, a mí por lo que me han comentado, pues es 1 o 2 meses. Cuando tienes que tomarlas durante mucho tiempo, después hay que irlas dejando poco a poco, porque es brutal el cambio de tomarla a no tomarla, si has estado mucho tiempo. Y luego generan tolerancia, y es que llega un momento en que tu cuerpo ya se ha acostumbrado a esa dosis de benzodiazepina y te la tienen que aumentar para seguir notando los efectos. Por eso, el uso de benzodiazepinas yo creo que se está, claro, porque eso luego depende de cada médico, que se está intentando reducir al máximo. ¿Qué otras variantes hay? Pues una de las variantes son los llamados fármacos Z. Los fármacos Z actúan de manera muy similar a las benzodiazepinas. También son moduladores alostéricos positivos, también se unen al receptor GABA y potencian la acción de GABA, haciendo que se inhiba más la siguiente neurona. Pero no producen tolerancia, ni dependencia, ni efectos de discontinuación de tratamiento a largo plazo. Esto es lo que tienen, digamos, de positivo. ¿Y en qué se basan? Bueno, estos fármacos tipo Z se llaman así porque los nombres todos empiezan por Z, son el Zaleplon, Zolpidem y
zoipidem y zolpidem. La verdad es que los nombres se las traen. Y bueno, también está la zopiclona, que no os lo he dicho, y la zopiclona. Y actúan uniéndose pues a diferentes subunidades. Por ejemplo, zaleplon, zolpidem y el zolpidem CR se unen a la subunidad alfa y la zopiclona a la alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Y ya os he dicho que su acción es muy similar a las benzodiazepinas, pero es diferente su molécula química. Y quizá pues esa diferencia en la química es la que hace que no generen dependencia. Os he puesto aquí alguna marca comercial por si os suena haberlos visto o si os ha tocado. En el caso del zaleplon eliplon 10, zolpidem nocte y este. Yo la verdad es que no, hasta preparar esta presentación no los conocía. Otra posibilidad también para tratar el insomnio es tomar melatonina. De hecho, esto es algo que en los últimos tiempos hasta se ha puesto un poquito de moda. Y hay gente que se la compra porque a veces creo que se puede incluso comprar en tiendas especializadas para inducir el sueño. Como decíamos, es secretado por la glándula pineal, que en el cerebro habíamos visto que está un poquito separada de los núcleos supraquiasmáticos, que es donde va a actuar regulando los ritmos circadianos. Y la manera en que actúa la melatonina es totalmente diferente a las otras moléculas porque tiene sus propios receptores, que son el receptor MT1 y MT2, y también está el MT3, aunque el MT3 no participa en el sueño. Participan en el sueño el MT1 y el MT2. Y algunos tipos de fármacos que están relacionados con el funcionamiento de la melatonina, aparte de la propia melatonina, ¿no? Pues uno de ellos es el ramelteón, que es un agonista de la melatonina, es decir, no es melatonina, pero actúa como si fuera melatonina. Es capaz de unirse tanto al receptor MT1 como al MT2 e induce el sueño como si fuera la propia melatonina. Y luego también está la agomelatina, que de esta hablamos en el tema de antidepresivos, cuando decíamos que a las personas con depresión se les producía una ralentización del ritmo circadiano y que la agomelatina, que era un antidepresivo, se considera antidepresivo porque actúa bloqueando los receptores de serotonina 5-HT2C y 5-HT2B, pero también es capaz de unirse a los receptores de la melatonina. Y por eso se sabe que, aparte de ser útil para tratar la depresión, también es útil para tratar los problemas de sueño. Por eso es pues, un fármaco que es útil cuando tenemos personas deprimidas que además tienen insomnio. Otra posibilidad para tratar problemas de sueño son fármacos basados un poco en el metabolismo de la serotonina. Aparte del que acabamos de comentar, de la agomelatina, por ejemplo, la trazadona. La trazadona también hablamos un poquito de ella, que era un compuesto que los llamábamos los IRAS, porque por un lado bloquean el SER, son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero también es antagonista de los receptores 5-HT2A, 5-HT2C y es efectiva como hipnótico a dosis bajas. Y esta también las vimos en el tema de antidepresivos. Os puse pues estas marcas comerciales. Otra posibilidad es utilizar antagonistas, es decir, moléculas que se unen a los receptores H1 y los inhiben, y entonces inhiben la acción de la histamina y también pueden actuar como sedantes. En este caso, los dos, así como más... Aquí hay un error, hay una L que sobra. Sería el difenhidramina, que es el que tenéis aquí, que se une o es un antagonista del receptor H1, pero que también es un antagonista del receptor muscarínico de la acetilcolina M1 y por lo tanto, aunque es bueno para inducir el sueño, produce efectos secundarios como visión borrosa, estreñimiento, algún problema de memoria. Y luego otro fármaco es la doxepina. La doxepina, que también en este caso veis que es antagonista del receptor H1, pero que además va a bloquear la bomba de recaptación de serotonina, la bomba de recaptación de norepinefrina, aumentando los niveles de estas
neurotransmisores y también antagonista de M1, aunque con menos efectos secundarios, quizá porque se emplea a menor dosis, ya que a dosis baja se usa como hipnótico. Voy un poco más acelerada porque voy un poco mal de tiempo, pero queda muy poquito. Bueno, otro problema que venía en el libro, y por eso lo he incluido, es el síndrome de piernas inquietas, que es una patología que tienen algunas personas que les hace que por la noche pues tienen un constante movimiento de piernas. No se sabe muy bien la causa, pero sí que hay personas que padecen este problema porque tienen otro problema más serio, que es el desorden del movimiento periódico del limbo. Ese ya sería un problema mucho más serio, es el que os viene aquí como PLND, que es un movimiento involuntario de cualquier músculo esquelético del cuerpo. Los músculos esqueléticos son todos los que, digamos, pues el bíceps, el tríceps, el cuádriceps. Vale, en el tratamiento de las personas que tienen este síndrome, que además se puede activar con el consumo de alcohol, la nicotina, la cafeína, etcétera, y que no es el mover las piernas normal. Yo, por ejemplo, soy muy nerviosa y siempre estoy bailando las piernas, pero no es este síndrome. Pues aquí se podría utilizar algunos tratamientos como agonistas de dopamina, ropinirol, pramipexol, suplementos de hierro, levodopa. La levodopa es lo que se utiliza también para el tratamiento del Parkinson. O, por ejemplo, en el tratamiento secundario, gabapentina o pregabalina, que también hablamos de ellos en temas anteriores, benzodiazepinas, etc. Bueno, este es lo que más me interesaba tratar antes de los antagonistas de orexina como hipnóticos, porque estos son los que se van a utilizar en la narcolepsia. Hemos dicho que aparte del interruptor del sueño, del interruptor de vigilia y también de los ritmos circadianos de la melatonina, había una zona en el hipotálamo en la que teníamos unas neuronas que secretaban orexina, que es un neurotransmisor que lo que hace es estabilizar el despertar, es decir, mantenernos despiertos. Vale. Este neurotransmisor se une a dos tipos de receptores, hay dos tipos de neurotransmisores, orexina A y orexina B, y se proyectan a todo el cerebro, pero se proyectan especialmente a los núcleos tuberomamilares para, una vez estando despiertos, pues estabilizar el despertar. Bueno, la orexina A se sabe que es capaz de interaccionar con los receptores de tipo 1 y tipo 2 y la orexina B solo con el receptor de tipo 2, ¿vale? Y de esta manera lo estabilizan. Cuando no son capaces de unirse, es decir, si utilizamos un antagonista de los receptores, entonces se va a inducir el sueño. Podría ser que en vez de ocurrir como en la catalexia, que hay un déficit de orexina, nos pase lo contrario, que hay un exceso y eso no nos permita dormir. Pues entonces utilizar antagonistas nos permitiría estimular el sueño. Aquí os cuento un poquito de la narcolepsia. La falta de orexina está relacionada con esta narcolepsia, de ahí que gracias a eso, se ha conocido el efecto hipnótico de sus receptores y se han desarrollado dos tipos de fármacos. Antagonistas duales del receptor, que es decir, que son capaces de bloquear tanto el receptor de tipo 1 como el 2, o otros fármacos que solo bloquean el tipo 1 o el tipo 2. Estos fármacos son para tratar, o sea, para inducir sueño, ¿vale? Porque son para bloquear los receptores de orexina, son para cuando hay mucha orexina. Cuando hay poca orexina, hay narcolepsia, que pueda estar o no relacionada con cataplexia, que es cuando además también, digamos, se baja el tono muscular, ¿vale? Y cuando hay un exceso de orexina o un exceso de activación de los receptores, no podemos conciliar el sueño y entonces es para lo que se han desarrollado estos fármacos. Ejemplos de algunos de estos fármacos. Pues de los horas no he encontrado a nivel comercial. Yo no sé si todavía están en estudio, pero no he podido encontrar marcas comerciales. En el caso de los DORA, que son los fármacos que actúan a la vez sobre el receptor de tipo 1 y el tipo 2, he encontrado el Suvorexan, con este nombre comercial, de Belsonra, y su molécula sería esta. Aunque no la tenéis que saber, ahí os la dejo para que veáis qué moléculas más complejas. Y luego ya para terminar, hemos estado casi todo el rato hablando de qué agentes utilizar para conciliar el sueño,
Pero por otro lado nos queda, y para estar más despiertos, ¿qué podemos utilizar? Bueno, pues os había hablado al inicio del modafinilo. El modafinilo es un inhibidor muy débil del transportador de dopamina, que lo que hace es aumentar un poquito los niveles de dopamina. Y es una sustancia que ayuda a estar un poquito más alerta, porque, como decíamos, a la vez no se sabe muy bien cómo, pero consigue aumentar los niveles de histamina y, por lo tanto, que se active el interruptor, que nos despertemos más en el córtex e inhibir un poco los niveles de GABA. Algunas marcas comerciales. Luego, los estimulantes. Entre los estimulantes, bueno, pues están las anfetaminas, que ya nos iríamos ahí al estar totalmente activos, ¿no? Pues he puesto pues un poco la molécula tipo, y el metilfenidato, que este probablemente os suene, porque con marcas comerciales como por ejemplo Rubifen es lo que se está dando para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños. Son compuestos muy similares a las anfetaminas, pero las dosis a que se dan, que son dosis muy bajitas, es lo que dicen los expertos, provocan justo la activación necesaria para que una zona del cerebro que de alguna manera regule la atención esté activa y pueda centrar la atención de estos niños. Probablemente lo hayáis estudiado en otras asignaturas y os lo hayan explicado mejor. Pero bueno, básicamente se basa en conseguir que niños que son más inatentos pues centren o puedan de alguna manera focalizar su atención en algo concreto. Yo partidariamente no es que esté muy a favor de estos medicamentos, pero bueno. También fomentan la vigilia la cafeína, como hemos dicho. La adenosina era esa molécula que nosotros a lo largo del día vamos acumulando pues en nuestro cuerpo y entonces nos va haciendo sentir cansados. Si os fijáis aquí, la adenosina, que es la que tendríamos aquí en color violeta, pues se une a una serie de receptores de adenosina en las células y va transmitiendo ese cansancio y haciendo que las células se ralenticen. La cafeína químicamente es muy similar aparte de la adenosina. Entonces es capaz de unirse a esos receptores. Cuando nosotros nos metemos cafeína, lo que hacemos es que aunque tengamos mucha adenosina en el cuerpo, no somos conscientes de cuánta tenemos, no la notamos. Durante un ratito nos espabilamos, estamos genial. Cuando se nos pasa el efecto de la cafeína, volvemos a sentirnos pues hechos de verdad agotadísimos. Y luego otro agente que fomenta la vigilia es el gamma hidroxibutirato o GHB, que en este caso, por lo que, bueno, es un producto que nosotros fabricamos a nivel endógeno, pero que también se está administrando de forma exógena para tratar la somnolencia diurna debido a la narcolepsia, así como a la cataplexia. La cataplexia es cuando la narcolepsia viene asociada también con que desaparece el tono muscular. Vale, he visto que, bueno, esta ha sido un poquito la variación, pero que incluso en el pasado este agente fue utilizado como droga para estimular el desarrollo muscular y ha sido también como efectos afrodisíacos, o sea que ha tenido muchos usos a lo largo de la historia, aunque principalmente se está utilizando para la narcolepsia. Y nada, y esta ya sería la última diapositiva y con esto ya acabo justita de tiempo, ya siento haber ido tan rápido. La evaluación de la somnolencia, bueno, supongo que cuando hay que evaluar si un paciente de verdad tiene insomnio o no, o si un paciente durante el día pues no está lo suficientemente activo, pues hay como dos métodos. Un método más subjetivo, que es realizarle una serie de preguntas y métodos más objetivos, como son pues esta serie de pues un polisomografía nocturna, bueno, pues hacerle una serie de pruebas. La verdad es que yo creo que estas cosas no las preguntan mucho en los exámenes y me parece que, bueno, quizá esto os lo explica un poquito mejor en el libro. Yo ahora no me acuerdo porque he preparado esta presentación mejorada a partir de la del año pasado y no recuerdo exactamente bien cómo lo mencionaba en el libro, lo miramos, pero no recuerdo que esto se pregunte en los test. Mañana os pongo esta grabación. Bueno, que paséis muy buenas vacaciones y que empecéis el año muy bien. Un saludo, chao.